Buenas noches, gracias por acompañarnos en Telediario Estelar. Les saluda Fabricio Ceballos. Entre las noticias más destacadas de este lunes 14 de enero tenemos: más de 13,5 millones de dólares serán devueltos como resultado de la lucha anticorrupción y recuperación de activos. El dinero tendría como origen la trama de corrupción de Odebrecht. El perjuicio al IES alcanzaría los 15.000 millones de dólares, así lo denuncia un afiliado quien planteó una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa por el manejo de los recursos en la institución. El exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Pablo Romero, quien fue llamado a juicio como autor del delito de secuestro de Fernando Balda, podría ser extraditado al país. La Sala Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, en España, aseguró que no existe obstáculos para autorizar el pedido de Ecuador. La accesibilidad de espacios turísticos que tiene Ecuador fue resaltado por el titular del directorio de la organización Global Universal Design Commission. Y en lo internacional, en Venezuela, Nicolás Maduro, pese al rechazo internacional, fue confirmado como presidente por la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría oficialista. Iniciamos con la información. Un acuerdo para la devolución de 13,5 millones de dólares es lo que logró el gobierno nacional en trabajo coordinado con la Unidad de Análisis Financiero. Los recursos fueron efectivizados por la empresa Telconet tras completar una ruta que incluía Brasil, China y Estados Unidos. Fue el propio gerente de Telconet, Tomislav Topic, quien en una carta enviada el pasado 10 de enero a la Unidad de Análisis Financiero asegura tener sospechas de haber recibido dineros que podrían ser de origen ilícito. El gobierno anterior, a pesar de tantas pruebas de su corrupción, se ha defendido diciendo: no nos encuentran un solo dólar. Y con esto le respondemos: ya los encontramos. Son 13,5 millones de dólares producto de una inversión que Telconet realizó con la empresa china Glory International, domiciliada específicamente en Hong Kong, para cableado submarino de fibra óptica. Sin embargo, este dinero habría tenido como origen la constructora brasileña Odebrecht. Es Odebrecht con plata hacia la China, con una empresa de papel que es Glory. Glory manda a un banco en la Florida y ese banco capitaliza Telconet. Es que Glory habría sido la empresa utilizada por Ricardo Rivera, tío del ex vicepresidente Jorge Glass, para recibir sobornos de Odebrecht a cambio de la obtención de contratos con el Estado ecuatoriano, siendo esto una investigación de la función judicial que se lleva en contra de Rivera por el delito de lavado de activos. En pro de la recuperación se ha obtenido este compromiso, que se lo realizará a través de diferentes pagos y consignaciones. La carta será judicializada este martes en la Fiscalía General para que se continúe con las investigaciones, de la que se convierte en la primera ruta de movilización de dinero por actos de corrupción. El presidente será quien anuncie en qué se va a invertir este dinero de aquí en adelante. Topic ya había devuelto al Estado ecuatoriano 2,5 millones de dólares en el proceso que por asociación ilícita determinó la condena para Jorge Glass y su tío Ricardo Rivera. El dinero fue depositado en una cuenta del Banco del Pacífico en agosto de 2017. Alex Llanos, Telediario. En otro tema, este lunes se planteó una denuncia en contra del expresidente Rafael Correa por el manejo de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según Henry Llanes, denunciante, el perjuicio al IES alcanzaría los 15.000 millones de dólares. Hasta la Fiscalía General del Estado acudió Henry Llanes, quien en calidad de afiliado presentó una denuncia en contra del exmandatario Rafael Correa y exfuncionarios públicos de su gobierno por el manejo de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es la violación al artículo 372 de la Constitución de la República, de manera muy clara, que dice que ninguna institución del Estado debe intervenir en el manejo de fondos y reservas del IES. Y luego dice, ni menoscabar su patrimonio. ¿Cuál es el delito? Que con las reformas que impulsó le causó un daño material, le bajó la reserva, el ahorro, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las prestaciones en este país. A decir del denunciante, la Fiscalía debe definir los delitos que se cometieron entre 2008 y 2017. Señala que entre los responsables no estaría solo el exmandatario. Una denuncia en contra de Correa, en contra de los asambleístas que tramitaron esa reforma, en contra del superintendente de bancos que ocupó la función en esos años 2010 al 2015 y también en contra de las autoridades del IES del mismo periodo, ¿no? Sostiene que el perjuicio al IES ascendería a los 15.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares por el 40%, 5.000 millones de dólares que tomaron de la reserva
y 5.000 millones de dólares por las atenciones médicas no pagadas. Por otro lado, un grupo de jubilados se concentró en los exteriores de la Caja del Seguro Social en Quito. Se pide al jefe de Estado, Lenín Moreno, que en sesión del Consejo Directivo del IES se trate la derogatoria de la resolución 501. La misma traslada dinero del Fondo de Pensiones al Seguro de Salud. Este momento está ya en 2.300 millones de dólares, lo que se ha trasladado del Seguro de Pensiones al de Salud. Se comience con esto el rescate del Fondo de Pensiones del IES. Señala que es necesario contar con estudios actuariales actualizados para conocer la verdadera situación del IES antes de tomar medidas como el incremento de pensiones o del tiempo de la jubilación. Olga Velasco, Telediario. Y precisamente para tratar este tema, esta noche nos acompaña Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Paul, gracias por estar con nosotros aquí en Telediario. Muchas gracias. Bueno, ¿qué arroja como realidad esta evaluación técnica que ustedes han llevado a cabo sobre la situación técnico-financiera del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Mire, yo creo que es importante, y lo hemos venido diciendo en diferentes medios de comunicación, que para empezar es fundamental que tengamos un diagnóstico de la institución. Es como una enfermedad. Digamos, si usted no tiene un diagnóstico claro de cuál es la enfermedad, de cuál es el problema, difícilmente va a poder tomar las medidas necesarias para revertir la situación que tiene en este caso la institución. Ventajosamente, yo creo que hay una coincidencia generalizada a nivel nacional de la situación del Seguro Social, y eso quiere decir que debemos actuar con absoluta celeridad y sobre todo con medidas que sean puntuales y muy bien definidas. Y aquí quisiera referirme a dos cosas fundamentales. Ajá. Medidas del corto plazo, que tienen que ver con varios aspectos, fundamentalmente la atención de salud, que es la que estamos implementando ya de manera inmediata, y medidas a largo plazo, que efectivamente son de carácter estructural y que hemos convocado un acuerdo nacional por la seguridad social, en donde aspiramos que varios de estos temas se puedan tratar con absoluta amplitud. ¿Cuándo se podría efectivizar ya este encuentro nacional para poder hablar sobre la realidad del IES y también las alternativas para sacar a flote la situación del IES? Bueno, de manera inmediata. Hemos tenido ya diálogos con algunos sectores. Mañana, por ejemplo, vamos a tener con el sector de los trabajadores, de los afiliados. Hemos conversado con el representante ya en el Consejo Directivo de los Empresarios. Tendremos una reunión con el sector empresarial. Hemos conversado, por ejemplo, con las universidades, con organismos internacionales. La OIT está cooperando ya con el IES, y eso es importantísimo porque es un ente especializado en esta materia a nivel internacional y forma parte de Naciones Unidas, con quien hemos firmado un convenio por temas fundamentalmente de ética y transparencia imprescindibles también para nuestra institución. Entonces el diálogo arranca, el diálogo va a llevar precisamente a buen puerto, sobre todo en donde tengamos la obligación todos juntos como país a llegar a un acuerdo que nos permita darle sostenibilidad al Seguro Social en el mediano y largo plazo como corresponde. A ver, ¿cuán complicada es la situación del IES de acuerdo a la evaluación que ustedes han hecho? Es muy complicada, pero eso no quiere decir que no tengamos esperanza y sobre todo la obligación de sacarle adelante. Y el gobierno nacional, usted sabe que yo soy representante del señor presidente ante el Consejo Directivo, está absolutamente comprometido con sacar adelante el Seguro Social. Porque cuando hablamos de Seguro Social no solamente estamos hablando de la atención médica que damos a través de nuestras más de 101 hospitales que tenemos a nivel nacional, de nuestras más de 600 dispensarios que son parte del seguro campesino, sino que estamos hablando también de las pensiones. Estamos hablando de esas pensiones jubilares que hoy en día, por ejemplo, 500.000 personas lo reciben mensualmente y que son vitales para generar, obviamente, lo que bajo nuestro concepto, bajo el paraguas de toda una vida, garantizan la vida de las personas, ¿no? Usted ha mencionado tres factores, los principales para la afectación a la situación financiera de la institución. La primera, cuando Ramiro González estuvo como presidente del Consejo Directivo, y donde se decidió que los hijos de los afiliados pueden ser atendidos en el seguro sin tener en cuenta un presupuesto para eso. Como segundo tema también estuvo la eliminación del aporte estatal del 40%, y como tercer factor también decisivo para la situación que vive actualmente el IES fue el llevar a cabo la reversión de lo que tiene que ver con las pensiones y el aporte de salud de acuerdo a la resolución 501. Así es. ¿Qué es lo que se va a hacer inmediatamente frente a esta realidad? Bueno, en el caso de la resolución 501 incluso hay un informe de Contraloría que plantea que se revise esta resolución. Es una resolución que envió los recursos que se captaban por el Fondo de Pensiones al Fondo de Salud.
Efectivamente se fondió el fondo de salud, si cabe el término, la redundancia, pero el fondo de pensiones empezó a tener un déficit y ese déficit hay que revertirlo, porque caso contrario no vamos a tener recursos para pagar las pensiones. Por otro lado, lo que usted decía, si es que se toma una decisión, digamos, de dar un servicio, de dar la atención médica a los hijos menores de 18 años, debía haber tenido un mínimo de financiamiento. Lamentablemente estas medidas de carácter, déjeme decirlo con las palabras como corresponden, demagógicos, clientelares, hacen que la institución hoy tenga un egreso de 300 millones de dólares sin ningún tipo de sustento. Entonces es otra medida que efectivamente perjudicó. Y luego una ley que se aprueba en el año 2015, que es precisamente la que elimina el 40%, que ya se restituyó luego de una resolución de la Corte Constitucional, y le digo francamente, gracias a la voluntad del Gobierno Nacional, de la restitución de ese 40% que ya ha sido presupuestado en el año 2019. Esto nos va a permitir de alguna manera tener oxígeno, pero oxígeno para dos medidas que yo decía, o grupo de medidas. Las del corto plazo, que no dejan de ser importantes, claro, y déjeme decirle una cosa que es esencial: mejorar la atención de salud en nuestros hospitales. Hoy tenemos tiempos de espera que superan aproximadamente los 2-3 meses en algunas instituciones médicas. No puede ser. El tiempo de espera debe ser no más allá de 24 o 48 horas. Y hemos tomado ya una decisión, inclusive con la ministra de Salud, en articular el call center tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud para compartir y sobre todo darle una respuesta eficiente a la ciudadanía en la petición o en la solicitud de una atención médica oportuna. Esa es una medida. La segunda medida que estamos tomando a corto plazo es ampliar nuestra base de afiliados. Tenemos un diagnóstico de que más de 500.000 personas en el país hoy en día tienen posibilidades de cotizar. Hay que traer a esas personas para que coticen en el Seguro Social. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con una institución eficiente, eficaz, con una atención de salud que precisamente le garantice a las personas tener buenas condiciones. ¿Cuántos nuevos asegurados? Estamos nosotros calculando que 750.000. Nosotros calculamos que 500.000 personas, sí, a nivel nacional, pero no menos de 250.000 personas a nivel internacional, es decir, nuestros migrantes que se encuentran en diferentes lugares del planeta. Es decir, ese es el universo sobre el cual nosotros podríamos lanzar una campaña de afiliación que nos va a permitir efectivamente tener esa contribución solidaria para cubrir pensiones y para cubrir los espacios de atención, sobre todo para cubrir la atención sanitaria que estamos dando. Y una tercera medida que es fundamental también y que es coherente con lo que está viviendo el país, es la constitución de un comité de ética y transparencia. ¿Cuándo se va a conformar? De manera inmediata. Estamos ya tomando las medidas desde el punto de vista de la estructura institucional para que este comité pueda funcionar. ¿Este comité qué va a hacer? Va a recibir denuncias, va a procesar las denuncias, va a dar un seguimiento. ¿Quiénes lo integran? La idea sería que sea tripartito, es decir, que tenga una representación tripartita y de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda hacer una evaluación y un seguimiento permanente a estas denuncias, lo que no puede pasar jamás en una institución como el Seguro Social. Y yo creo que es una lucha que además nos hemos planteado como sociedad liderada por el presidente de la República, es luchar contra la corrupción. No puede ser que en una institución de solidaridad, de servicio, de atención de salud, de pensiones, pueda haber algún viso de corrupción, que eso efectivamente hay que luchar de manera inclaudicable. Esa integración tripartita sería un representante del IES, uno de los afiliados y uno de los jubilados. Y también de los empresarios, es decir, que existe una representación amplia, que sea una representación en donde se pueda procesar las cosas de manera adecuada y que efectivamente nos permita tener resultados que nos permitan decir que avanzamos en el tema de la lucha contra la corrupción. El IES no está exento de la corrupción, es un mal de nuestras sociedades, tenemos que efectivamente actuar con contundencia en ese ámbito. Y finalmente, vale la pena decir, Fabricio, lo que decía hace un momento, el acuerdo nacional. Dialoguemos sobre los temas de seguro social, conversemos sobre los temas de seguridad social con absoluta transparencia, no nos guardemos nada. El seguro social es de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, no es de una persona o de un gobierno de turno exclusivamente, es decir, es de todos y necesitamos rescatar el seguro social para que este seguro social sea sostenible en los próximos 20, 30 años y que garantice las pensiones jubilares de los jubilados de esa época, ¿no? Usted ha sido muy claro y enfático también en el transcurso de los últimos días en mencionar o en desvirtuar que eventualmente habría un posible aumento de los aportes a la seguridad social, como se empezó a decir a modo de rumor en las últimas horas. No está bien, porque ese tipo de acciones o ese tipo de rumores lo único que generan es desconcierto. Nosotros hemos dicho con absoluta claridad, Fabricio, con absoluta claridad, vamos a un proceso de acuerdo nacional por la seguridad social.
dialoguemos sobre todos los temas que correspondan ser tratados en este acuerdo nacional. Pero generar rumores, generar de alguna manera preocupaciones en la gente, lo único que hace es no permitir que podamos llegar a este acuerdo nacional, que nos permita tener o darle sostenibilidad al seguro social, pensando, insisto, en los próximos 20, 30 años, pensando en el futuro del país. ¿Cómo están fijados un poco los plazos? Ustedes empiezan estas reuniones y estos diálogos con distintos sectores sociales para tratar el tema de la seguridad social, pero ¿cuándo podrían ya definir estrategias claras que viabilicen el fortalecimiento de la institución? Mire, yo creo que en aproximadamente unos 4 meses, 5 meses empezaremos a tener ya resultados contundentes de este acuerdo nacional. La OIT nos está asesorando en este ámbito. Yo creo que es importante tener esa experiencia que ya se ha implementado en otros lugares del planeta. Vale la pena decir que el tema de la seguridad social no es exclusiva, o la situación de la seguridad social no es exclusiva del Ecuador en su problemática, sino esto se repite en varios países de la región. Y me parece que, si bien en función de nuestras particularidades requiere una respuesta particular, específica a la situación ecuatoriana, el asesoramiento internacional nos va a venir bien. Y también ahí se suma Naciones Unidas, también la Fundación Esquel tiene una apertura enorme de colaborar con nosotros en este tema y se van a sumar a esta iniciativa del Acuerdo Nacional. Universidades también que se están involucrando no solo desde la investigación en materias de seguridad social, sino también en este gran acuerdo nacional que vamos a construir, son parte fundamental de que logremos el éxito deseado en este ámbito, ¿no? A lo que hemos hablado, hay otros problemas también que debe enfrentar la seguridad social. Por ejemplo, esa deuda que el Estado mantiene con la institución, que está por sobre los 3.000 millones de dólares, y las deudas también que tiene la institución con los prestadores externos, me refiero a hospitales o clínicas privadas, con un valor aproximado de 900 millones de dólares. ¿Es posible enfrentar esas grandes cantidades? Mire, en el caso de la deuda del Estado, hemos conversado con el ministro de Finanzas y hemos tenido una reunión muy provechosa. Además, hay un mandato de la Contraloría General del Estado en un examen que nos da una recomendación, que es la constitución de un comité. Ese comité ya está funcionando y el comité tiene como objetivo es determinar exactamente de qué y de cuánto estamos hablando. Pero también hay que decirlo con transparencia, no solamente el Estado le debe recursos al IES, sino también el IES le debe recursos al Estado. En algún momento habrá que hacer cruce de cuentas, pero lo que no podemos es vivir como instituciones que no tienen transparentadas sus cifras. Digamos, eso es una mínima consideración de rigurosidad financiera, contable. Entonces, estamos trabajando ya precisamente en esa consolidación de esos datos y luego definiremos de qué manera se genera ese ajuste y ese pago de las instituciones dependiendo del resultado que tengamos. Y en el otro caso, también es importante de que se defina, y hay un proceso de auditorías que se hacen a los prestadores. Esas auditorías en aproximadamente 400 de los 900 millones ya están realizados. Hay que establecer un plan de pago, efectivamente, porque hay que responder frente a esas deudas que tiene el Seguro Social, y el otro monto, el de los 500 millones, deberá ser sujeta también a auditorías y obviamente tener un sistema que nos permita verificar con exactitud cuáles son los servicios que se han prestado. Lo importante es que vamos a establecer además mecanismos de control a esta prestación que nos dan terceros, porque está bien que nos ayuden. Existen, pero no son suficientemente rigurosas. Pero también vamos a buscar de que estas prestaciones sean eficientes, que le den un buen servicio a la gente, que la gente se sienta satisfecha, que la gente no tenga que esperar para un turno, sino que la gente pueda, efectivamente, el afiliado pueda tener una respuesta oportuna como corresponde en estos ámbitos. Bueno, el tema de la seguridad social es muy sensible y de mucho interés para la ciudadanía. Más de 3 millones de ecuatorianos tienen la seguridad social. Y en este sentido, yo quisiera transmitirle algunas inquietudes que he podido escuchar en el transcurso de estas últimas horas, días. Hay preocupación de la gente que eventualmente la seguridad social pierda esa capacidad de poder otorgar créditos, entregar servicios, incluso en la posibilidad de que se pueda privatizar la seguridad social. ¿Qué decir a la ciudadanía que tiene este tipo de preocupaciones en torno al tema del IES? De que tiene un gobierno responsable, de que la representación que nosotros ejercemos en la seguridad social en conjunto con los representantes de los otros sectores, digamos, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para proyectar y darle sostenibilidad a la seguridad social. Hemos tenido precisamente una conversación larga con nuestra gerente del BIES, Eva García, para que sigamos sosteniendo todo lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios y prendarios y quirografarios, es decir, que podamos tener una cartera lo suficientemente sólida, que además para nosotros es de inversión, es muy positiva para garantizar la sostenibilidad del seguro social, y sobre todo demos un servicio a la gente, le demos oportunidad para emprender, para hacer nuevos negocios, para que puedan construir su casa en el marco del Casa para Todos, del Plan Casa para Todos,
resultados que tiene el gobierno nacional. Es decir, estamos trabajando en esa línea y la única forma que logremos éxito en esta operación, si cabe el término, es que lo hagamos juntos. Esa es la convocatoria que hemos hecho a través del Acuerdo Nacional y estoy seguro, estoy convencido de que lo vamos a lograr si es que todos aunamos los esfuerzos necesarios para lograr lo que nos hemos planteado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Paul. A usted, Fabricio, muchas gracias. Agradecemos a Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por ofrecernos una mayor ampliación de la situación actual del IES en nuestro país. Para ampliar este tema, les recordamos que hoy a las 22 horas en Blanco y Negro también se estará tratando este tema con dos expertos, Víctor Hugo Villacrés y también Marco Proaño Maya, que ofrecen sus visiones y alternativas propuestas en torno al fortalecimiento de la seguridad social. Vamos a revisar ahora más temas. En el ámbito legislativo, la Asamblea Nacional entra en la recta final de la primera mitad de su periodo. En mayo será cuando se reorganice el Parlamento. Entonces se verá en la nueva configuración del Consejo de Administración Legislativa y las presidencias y vicepresidencias de las comisiones cuál es la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento. Es una dinámica en donde para poder conseguir acuerdos o llegar a un tipo de consenso necesitan sentarse con varias bancadas en ese proceso. En análisis estaría, por ejemplo, la continuidad o no de Elizabeth Cabezas al frente de la Asamblea, cosa que no solo dependerá de su voluntad, ya que su movimiento Alianza País no es mayoría por sí misma. La posibilidad nuestra siempre va a ser que la presidenta de la Asamblea tenga la primera opción. A revisión también pasará la conformación de las 12 comisiones permanentes más la de fiscalización y quienes ocuparán las presidencias y vicepresidencias, sobre todo en las salas que, como la de régimen económico y justicia, se consideran clave. El marco mismo de la democracia impere quienes realmente deberían continuar o haber cambios dentro de las representaciones de las autoridades de la Asamblea como las comisiones generales. El mes de abril es el último mes que tiene esta administración legislativa y las comisiones. En esta jornada, el Consejo de Administración Legislativa mantuvo reuniones con los jefes de bancada y los presidentes de las comisiones para saber cuáles son los proyectos que aún están pendientes de tramitarse. Alexis Moncayo, Telediario. Y mañana martes, el Pleno de la Asamblea Nacional resolverá sobre la integración de la comisión multipartidista que investigará las denuncias en contra del asambleísta de Creo, Ana Galarza. Por ahora no hay definiciones en torno a los nombres que podrían conformar esta comisión. Deben ser 3, uno de la bancada del acusador Ronnie Aliaga, y será esta tarde cuando en el correísmo podrían tomar la decisión. No tenemos todavía definida la persona, nosotros tenemos reuniones de planificación al inicio de la semana. Otro de la bancada de Creo a la que pertenece Ana Galarza, la legisladora denunciada, en donde manejan varias opciones. Le hemos planteado al bloque la opción de 2 nombres, Lourdes Cuesta o Roberto Gómez. Y habrá un tercero imparcial que debe salir de los independientes u otra de las bancadas que integran el plenario legislativo. Hemos planteado a las distintas bancadas si es que existe interés de ser el tercer integrante de esta comisión. En lo que sí existe un acuerdo es en que este caso, al igual que el de Sofía Espín y Norma Basejo, debe ser investigado desde el plano político. Sin perjuicio que hay que respetar los principios de la debida inocencia, nadie puede estar por encima de la ley. Pero también inquieta a los legisladores que la Asamblea sea un blanco permanente de ataques, lo que obliga a desviar la atención de los temas que consideran realmente importantes. A esto debemos ponerle, digamos, un alto. Esperemos realmente que estos casos se reduzcan y, como usted bien manifiesta, la Asamblea se dedique a legislar y a fiscalizar a las demás instancias del Estado. Este martes será cuando la Asamblea dé paso a la creación de la sala que deberá escuchar al exfuncionario denunciante y a la legisladora Galarza. El plazo para la elaboración del informe será de 10 días. Alexis Moncayo, Telediario. Preste atención, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, en España, accedió a la solicitud del Estado ecuatoriano para extraditar a Pablo Romero Quesada, exdirector de la Secretaría Nacional de Inteligencia, quien fue llamado a juicio en Ecuador como autor del delito de secuestro de Fernando Balda. El miércoles pasado, ante la Sala 3 de lo Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, el equipo de defensa del Estado, encabezado por la Procuraduría General del Estado, demostró que se cumple con los requisitos previstos en el Tratado de Extradición, suscrito entre ambas naciones, y en la Ley de Extradición Pasiva Española, para autorizar la extradición requerida. Asimismo, se introdujeron nuevas pruebas, como las copias certificadas de la Corte Nacional de Justicia, mismas que sustentan que Ecuador tiene jurisdicción para investigar y juzgar a Romero Quesada, pese a las alegaciones de su defensa legal.
Y la defensa de David Piña, quien fue sentenciado a 25 años de cárcel como autor del asesinato de la joven Karina del Pozo en el año 2013 en la ciudad de Quito, presentó una acción extraordinaria de protección tras ser inadmitido el recurso de revisión por parte de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Paulo Caña, abogado de Piña, explicó que la negativa en la revisión no siguió el proceso correspondiente. Además, sustentó que presentaron 13 elementos nuevos, entre pruebas de ADN, perfiles genéticos y un micro SD que se encontró en uno de los procesados. Elementos que sacarían de la escena del crimen al joven Piña. Explicó también la defensa que no descarta acudir a la CIDH. Inadmitieron el recurso de revisión indicando que ya se ha presentado anteriormente, pero aquí cabe una aclaración, que dicho recurso de revisión no puede ser inadmitido en auto sino en sentencia, es decir, deben dar la posibilidad al recurrente, en este caso el recurso de revisión, a que presente sus pruebas y con ella establezca si existe o no existe validez para presentar este recurso de revisión. 6 años vamos y posiblemente con este proceso que nos queda todavía por pelear, por litigar, serán posiblemente unos 6 u 8 meses más, porque debe pasar esto a la Corte Constitucional, donde la Corte Constitucional devolverá nuevamente acá a la Corte Nacional para que sea revisado y sea realizada dicha audiencia de recurso de revisión. Más noticias. El gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, anunció la creación de un centro de rehabilitación para personas de escasos recursos en Guayaquil. Por otro lado, colectivos sociales piden sanciones para los responsables de la muerte de 18 jóvenes recluidos en un centro de atención no autorizado. Representantes de la organización comunitaria Plan Piloto piden acciones por parte del gobierno nacional para que se determine responsabilidades por el funcionamiento de centros de rehabilitación no autorizados. Si no actualizaron su permiso, la ACES, el Ministerio de Salud Pública, tenía la obligación de supervisar. El día jueves vamos a ir a la Fiscalía a presentar una denuncia en contra de las autoridades de salud. El Ministerio de Salud Pública que viene informado que existen más de 100 centros de salud clandestinos en Guayaquil. Y eso no es nuevo, eso es público y es notorio en esta ciudad, que se lo ha venido anunciando, que casualmente el señor gobernador hoy día en la mañana ratificaba en uno de los medios. A este llamado se ha hecho eco el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma. Estamos trabajando por disposición del presidente en el problema de las drogas. Es importante no solo rescatar los barrios, sino también rehabilitar a las personas, no de modo ambulatorio, como es el servicio que hoy día se presta, sino de modo internación, para que sea en su integralidad el beneficio y la curación que se otorga a estas personas que están con esta terrible enfermedad. Vamos a presentar con la ministra de Salud algunas propuestas al presidente que nos ha pedido empecemos a trabajar de inmediato justamente en un centro de rehabilitación que no tenga solamente procesos ambulatorios, sino internación. No tienen el equipo multidisciplinario para tratar a estos pacientes. Estas clínicas deben de estar dotadas de un psicólogo, deben de estar dotadas de un médico internista, deben de estar dotadas de un cirujano. ¿Qué es lo que se ha dado ahora? Un síndrome de abstinencia mal manejado. No solamente es tener la infraestructura y el equipamiento, sino tener todo un bagaje de profesionales al servicio, se llama talento humano. Aldo Rimaza, como administrador del CRIAD, Centro de Recuperación Integral de las Adicciones, dice que los pacientes deben someterse a recuperación. Tienen sus terapias, tienen sus entrevistas con los psicólogos, con los psiquiatras a diario. Cuenta con área recreacional, cuenta con piscina, cuenta con gimnasio, para que la persona que esté aquí ingresada tenga calidad y calidez en su servicio. Mariuxi Buenaño, Telediario. En el mismo tema, 2 son los detenidos en el caso del incendio en el Centro de Rehabilitación Clandestino en Guayaquil. El hecho ocurrió el pasado viernes 11 de enero, donde fallecieron 18 personas, entre ellas menores de edad. El dueño de la clínica y el encargado de las llaves fueron detenidos para investigaciones luego del incendio en el que fallecieron 18 personas por asfixia en un centro de rehabilitación clandestino en el suburbio de Guayaquil. Se les formuló cargos por el delito de homicidio simple establecido que se encuentra tipificado y reprimido en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal en concordancia con los artículos 22, 23 y 28 por la omisión dolosa en que incurrieron. El caso tiene más agravantes, ya que entre los fallecidos se encuentran menores de edad. Que es un agravante, y la otra agravante porque hay multiplicidad de víctimas, o sea, tenemos a 18 personas que han fallecido y 16 personas más que se encuentran con quemaduras de tercer nivel.
De ser encontrados culpables, los procesados podrían cumplir hasta 19 años de cárcel. La pena que se encuentra tipificada en el delito de homicidio simple del artículo 144 es de 10 a 13 años de privación de libertad. Y si hay más personas vinculadas, podrían recibir una pena de 16 a 19 años. La defensa de los aprehendidos presentó un certificado caducado del Ministerio de Salud como prueba del funcionamiento legal de la clínica. Renata Matamoros, Telediario. Y seguimos en Guayaquil, donde los padres de familia del Colegio CEBI piden no cerrar la institución educativa. Aseguran que sus hijos se quedarán sin estudiar, mientras las víctimas de abuso sexual exigen justicia. 18 son los infantes víctimas de abuso sexual en el Colegio Interamericano CEBI en Guayaquil. Fueron varios días, durante meses, a tal punto que los padres no sabían qué pasaba porque los niñitos tenían infecciones vaginales, ¿no es cierto? Se encontraron juguetes sexuales, les hacían juegos de horror. Encontró seminoglobina, creo que es el término exacto, en la alfombra. Inclusive se están haciendo análisis comparativos de ADN ya. Entre los implicados hay otros maestros. Señalan que el míster de música les daba una pastillita y las profesoras se volvían malas. Y hablan de una persona extra dentro del curso, que es el que habría tomado fotos. Pero en un nuevo informe se relatan más hechos. ¿Usted puede creer cómo es posible que salga un niño del colegio en un carro blanco y se lo llevan a una casa? Y cuenta ella, la niñita cuenta, de que le daban de comer y que ella se quedaba dormida. El colegio es considerado como uno de los más prestigiosos en Guayaquil. Sin embargo, su sistema de seguridad es vulnerable. Esos videos no existen. Hay de todo el mes de noviembre, menos de los 7 días anteriores a la mesa de la detención. Entonces, cuando yo le pregunté quién él es encargado de vigilar las cámaras de seguridad, porque tiene que haber alguien que los esté viendo, él contestó que en el colegio no había nadie que se encargado de vigilar las cámaras de seguridad. Por otro lado, los padres de los estudiantes piden se analice las medidas impuestas al plantel para garantizar la culminación de los estudios y el derecho laboral de los trabajadores. Hace 2 horas hemos pedido conversar con la autoridad que dictó esta nula, inconstitucional e ilegal resolución. Sin embargo, no se nos ha atendido. Es una injusticia. Nuestros hijos no tienen la culpa de lo que ha cometido un individuo. Es una medida muy drástica. Ya se tomaron las sanciones adecuadas con las personas que han sido encontradas culpables. Que son 1.700 niños que se van a ir a dónde vamos a ir como padres a buscar colegio. Yo estoy aquí porque mi hijo lo he visto llorar y arrodillado ante Dios pidiéndole. Los jóvenes están mal. Ante estas demandas, el representante de las víctimas hace una recomendación. Que exijan explicaciones sobre todas estas negligencias, sobre todos estos literales, todo lo que está recogido en la resolución tiene un antecedente. Mariuxi Buenaño, Telediario. Vamos a una pausa. Al volver, el presidente del directorio de Global Universal Design Commission, Peter Blank, reconoció el trabajo de Ecuador en materia de accesibilidad de espacios turísticos. Sigan con nosotros. Este martes 15 de enero, en Primera Impresión, Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, para dar a conocer más detalles acerca del acuerdo para la entrega al Estado ecuatoriano de 13,5 millones de dólares que se presume corresponden a actos de corrupción. María Fernanda Novoa, docente universitaria especializada en inteligencia militar en la relación Ecuador-Colombia, para analizar el reciente ataque a un grupo de miembros de la Policía Nacional ocurrido en Sucumbíos y la relación que pudiera tener con el narcotráfico. Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado, análisis del futuro de la Contraloría y su titular, Pablo Celi, a propósito de la reunión que prevé sostener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para tratar este tema. Primera Impresión con Eduardo Calvé. Comparte la emoción. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente.
con Bear Grylls. De lunes a viernes, 19 horas 10. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. En los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América ahora. Todos los domingos 18 horas 30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias. Política. Cultura. Actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enfoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Más noticias de Telediario. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con Peter Blank, titular del directorio de Global Universal Design Commission, donde se resaltó el trabajo de Ecuador en accesibilidad de espacios turísticos. Fue una visita corta pero muy emotiva. Peter Blank, presidente del directorio de Global Universal Design Commission, estuvo en Carondelet para en primer lugar agradecer la hospitalidad de los ecuatorianos, pero además para reconocer el trabajo de nuestro país en materia de accesibilidad. Hemos hablado de los derechos de toda la gente del mundo para disfrutar del Ecuador y sus grandes riquezas. Ejemplo de ello es el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, calificado como el primer edificio del Ecuador que cumple con los estándares de diseño universal. Porque justamente no puede haber edificación sustentable si es que no hay accesibilidad, que permite que cualquier persona, independientemente de su discapacidad, de su condición, de su edad, pueda acceder a esta edificación. No obstante, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que esto es solo una muestra más de lo que se busca en el Ecuador en materia de accesibilidad. Y hemos dedicado pues mucho tiempo a tratar, no solo acá, sino en Naciones Unidas, la necesidad de que se adapte un diseño universal, de que la sociedad recupere ese espacio perdido de atención a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Un aspecto en el cual el gobierno ecuatoriano ha venido trabajando de forma constante. Alex Llanos, Telediario. La prórroga de 2 años de la intervención de la Universidad de Guayaquil obedece al diagnóstico que ejecutó la comisión interventora en el que se encontraron problemas académicos, administrativos y técnicos. Los procesos se habrían ocultado por la administración anterior y serían más graves de lo que fueron encontrados en 2013. Los problemas académicos, administrativos y técnicos que hoy enfrenta la Universidad de Guayaquil fueron de conocimiento de la administración anterior, pero salieron a la luz luego de la intervención de la Contraloría General del Estado. Hubo este tema de Contraloría que implicó la salida del rector pasado, surgieron a flote todas estas dificultades de la universidad que antes estaban siendo ocultadas. Delincuencia en la Universidad de Guayaquil, responsabilidad del CES, porque el CES tuvo denuncia de todo. Era prácticamente una olla de pus. Y el CES en su momento conoció la mayoría de los casos. Ahora que en ese tiempo guardó silencio, que en ese tiempo de alguna manera se encubrió a Salcedo, ese es otro problema. Según el titular de la CENESID, la anterior comisión interventora, al término de sus funciones, entregó un informe que contrasta con la situación actual de la universidad. Hay un informe del antiguo CEACES diciendo que la universidad había mejorado tanto que hizo un salto kilométrico de categoría. Y esto no es así, de acuerdo al propio Consejo de Aseguramiento de la Calidad, constituido de manera distinta ahora. El CES tiene que asumir que tuvo la omisión cuando tuvo información de todo. Según el ex rector de la Universidad de Guayaquil, León Roldós, no hay punto de comparación entre las anomalías que se encontraron en 2013 con las actuales. No, son peores, había prácticas delincuenciales. Todo lo tenía la Contraloría. El CES guardó sepulcral silencio hasta que octubre la crisis, ¿ok? Es que aquí tienen que asumirse las responsabilidades. El CES fue encubridor de la corrupción en la Universidad de Guayaquil.
Una vez eliminada la categorización de las universidades, la entidad deberá enfrentarse a un nuevo proceso de evaluación y mejoras en la calidad de la educación. Que le corresponde a Contraloría y eventualmente a la justicia indagar, a nosotros lo que nos corresponde, y ese es nuestro papel, en vez de es mejorar los procesos académicos y administrativos de la universidad. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y esta noche nos acompaña Yoset Arévalo, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, con quien hablaremos sobre el examen Ser Bachiller que se llevará a cabo ya este jueves para los estudiantes de tercer año de bachillerato de la región Costa. Gracias, Yoset, por estar con nosotros aquí en Telediario. Buenas noches, Fabricio, y muchas gracias por darnos este espacio. Para nosotros es muy importante informar a la ciudadanía sobre este proceso tan importante que es ser bachiller. Claro que sí. ¿Cómo se está organizando este requisito que deben cumplir los estudiantes de colegio? Bueno, ese requisito no solo es para los estudiantes de colegio, sino también para las personas que quieren postular a la educación superior. Entonces es muy importante saber que ser bachiller tiene esos dos propósitos. Uno, para que los chicos de tercer bachillerato puedan tener su nota del examen de grado, y otra para las personas que quieren postular a la educación superior para poder acceder a algún cupo. ¿Ahí hay alguna edad o puede ser o está abierta para cualquier persona? Está abierta para cualquier persona, y en este caso, bueno, siempre llamamos Ser Bachiller Costa. El régimen Costa van a rendir 284.000 personas, van a rendir el examen. Requiere una coordinación interinstitucional muy fuerte porque es un proceso logístico que se despliega a nivel nacional. De estos 284.000 personas, 167.000 son chicos escolares, digamos, personas que están por graduarse, y 117.000 de la población no escolar. Eso quiere decir de personas que ya son bachilleres y que quieren postular a la educación superior. Claro que sí. En el Ser Bachiller, ¿qué es lo que se evalúa para que la ciudadanía tenga en cuenta? Por supuesto, el Ser Bachiller evalúa las aptitudes y destrezas y habilidades que tienen que tener las personas para poder graduarse del bachillerato y para poder acceder a la educación superior. Se evalúan 5 dominios importantes. Tenemos el dominio matemático con 40 preguntas, el dominio lingüístico con 40 preguntas, el dominio científico con 20 preguntas, el social con 20 preguntas y un dominio abstracto que es de razonamiento con 35 preguntas. Eso nos da 155 preguntas que tienen los chicos 3 horas para realizar este examen, y 5 preguntas no son calificadas, sino son preguntas de pilotaje que nos sirven para nosotros siempre salvaguardar la calidad de las preguntas y poder utilizarlas en la próxima toma. Son en total 160 preguntas entonces, en estos 5 campos que usted nos ha mencionado. Exactamente. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo se debe llevar a cabo este proceso dentro de cada institución educativa? Sí, por supuesto. Bueno, ya la convocatoria se la ha hecho para la población escolar, ya se les ha asignado la sede, y las personas ya tienen, digamos, la información de dónde tienen que rendir, el horario que tienen que rendir, y es muy importante mencionarles que tienen que llevar su comprobante con su clave, tienen que llevar su cédula de identidad, pasaporte o carnet de refugiado, cualquier tipo de identificación, y también estar media hora antes de la hora convocada para poder ingresar a rendir el examen. ¿Habrá personal del INEVAL desplegado en las instituciones para que hagan el control y cumplan finalmente los estudiantes con este examen? Por supuesto, tenemos personal del INEVAL, pero también de la CENESID y también del Ministerio de Educación, que conjuntamente tenemos cerca de 7.000 personas que están desplegadas a nivel nacional para poder lograr que ese examen se desenvuelva de la manera correcta, ¿no? Los aplicadores por lo general son docentes del ministerio, y tenemos técnicos de control del INEVAL que están desplegados en todo el territorio. ¿El examen Ser Bachiller solamente será este jueves? ¿No habrá otro día? No, sí, por supuesto, tenemos más días. Se realizará desde el día 17 hasta el 21. Tenemos la población escolar, que van a realizarse este jueves y viernes, el sábado y domingo la población no escolar, y el 21, el lunes 21, las personas con discapacidad. Aquí siempre es importante mencionar que nosotros como INEVAL, siguiendo la política de inclusión del Gobierno Nacional, tenemos pruebas adaptadas para personas con discapacidad visual y personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, con lenguaje de señas o con audios para las personas con discapacidad visual. Para que se pueda cumplir de la mejor forma, ¿no? Exactamente. Tenemos información de la Subsecretaría de Acceso a la Educación Superior que desde febrero de 2012 a marzo de 2018 postularon más de 1.729.000 jóvenes a la educación superior frente a 810.000 cupos que habían existentes. ¿Cuáles un poco ahora las cifras? ¿Cuántos cupos se espera ofrecer ya para la comunidad estudiante? Bueno, las cifras, esto maneja la CENESID y tengo entendido que todavía no tenemos las cifras de cupos. Eso se hace con un proceso con las universidades, y las universidades son las que determinan el número de cupos que hay, ¿no? Todavía no llegamos a esa fase, y más
Primero tenemos la prueba de ser bachiller y luego empieza la fase de postulación. ¿Que eso será, cuándo sería? Posteriormente, de que tengamos nosotros ya las cifras digamos, de las calificaciones, se procede con el tema de postulación. Será alrededor de los meses de febrero y marzo. Muy bien, muchas gracias, Yoset Arévalo, por la información. Agradecemos también mucho y también, si es que me permite, solo mencionar a la ciudadanía de que por favor nos sigan en redes sociales porque está toda la información. Si es que tienen cualquier duda, también tenemos un sistema automático de respuestas para poder solventar cualquier duda. Claro que sí, muchas gracias a Yoset Arévalo, directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que nos ha recordado que ya este jueves 17 de enero hasta el 21 de enero se llevará a cabo el examen Ser Bachiller. Es momento de hacer una pausa, regresamos en breve con más. Sigan con nosotros. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos, ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los lunes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Tomamos decisiones que no afectan tu bolsillo, como Humandi, que seguirá pagando el mismo pasaje de bus. Cristina, que su tarifa de taxi no subirá. Pancho, que su carrera costará igual que siempre. Y Mayra, que no subirán el precio de sus alimentos ni el transporte escolar de sus hijos. Reducimos los subsidios a la gasolina extra y Ecopaís, manteniendo el precio del diésel. Con decisiones responsables garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Este martes, en Memoria del Futuro, Live Packs, una vajilla biodegradable, Esfera Fayak, un rompecabezas en 3D y Electrolinera, una estación de carga solar. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes, a las 22 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias del mundo. Pese al rechazo internacional, la constituyente de Venezuela ratificó a Nicolás Maduro como presidente de ese país. El mandatario aprovechó para realizar varios anuncios. Este lunes, la Asamblea Constituyente de Venezuela emitió un decreto en el que reconoce la legitimidad como jefe de Estado y Gobierno de Nicolás Maduro. Esto no cambia la posición de diferentes gobiernos y organismos internacionales que no reconocen como válidas las elecciones que le permitieron juramentar para un segundo mandato al líder chavista. Maduro aprovechó el espacio para anunciar el incremento del salario mínimo. El salario mínimo nacional estará en medio petro, 18.000 bolívares soberanos para la clase trabajadora de Venezuela. Además, lanzó una advertencia relacionada al incidente del fin de semana, en el que un equipo del Servicio Bolivariano de Inteligencia detuvo por algunos minutos al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Que fueran destituidos por prestarse a un show mediático en contra del interés nacional. Y así voy a actuar con cualquier funcionario que traicione el juramento público. Después de su liberación, Guaidó anticipó que la Cámara discutirá este martes un proyecto de decreto de amnistía para militares, a quienes la oposición les pidió apoyo para restablecer la democracia del país. Fernanda Vera, Telediario. Y a partir de hoy, cerca de 32.000 maestros y personal educativo de Los Ángeles en Estados Unidos iniciaron una huelga indefinida para exigir mejores condiciones laborales y menos alumnos por aula. Esta protesta, la primera en 30 años, afecta a un promedio de 600.000 estudiantes y se inició luego de que no se lograran acuerdos tras varias semanas de negociaciones con el distrito escolar. Más de 1,5 metros de aguas residuales inundaron el distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú.
Un exceso de restos en las tuberías de desagüe provocó la emergencia que deja al momento 2.000 personas damnificadas y 138 heridos, según informaron representantes de la Defensa Civil. Las autoridades de Perú pidieron a la población que se retire del lugar porque al estar en contacto con las aguas hervidas pueden sufrir enfermedades digestivas y respiratorias. Nosotros estamos finalizando también esta entrega informativa. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana desde muy temprano, 6 de la mañana, con más noticias y entrevistas para ustedes. Feliz noche.